Bienvenidos al tema, un problema epistemológico de la didáctica. Estudios sobre el aula, segunda parte. La asignatura es Fundamentos de la Didáctica. Mi nombre es Eduardo Chávez. Comenzamos. Para iniciar, ¿y qué vamos a aprender? Pues mi intención es que tú identifiques los diferentes estudios sobre el aula que han existido y cómo han aportado elementos para la comprensión del funcionamiento en los procesos en el aula. Son 4 los contenidos que vamos a revisar. El primero, la investigación de la enseñanza desde diversas perspectivas psicológicas. Después, la investigación etnográfica. El tercer punto será la investigación participativa y la investigación-acción. Por último, la teoría social de la subjetividad y su aplicación al aula. Pues bien, vayamos al tema. En este video estaremos hablando sobre estudios sobre el aula para construir una teoría de procesos de enseñanza o de aprendizaje, o bien aportar elementos para una comprensión del funcionamiento de los procesos en el aula. Hemos agrupado en 4 líneas de investigación una serie de estudios que han enriquecido notoriamente el desarrollo de la didáctica. Se trata del empleo de enfoques de investigación que se han conformado en este siglo y algunos en un periodo muy reciente, como efecto del desarrollo que han tenido las ciencias sociales. Me refiero, por ejemplo, a la investigación de la enseñanza desde diversas perspectivas, principalmente psicológicas, o también la investigación etnográfica, o la investigación participativa y la investigación-acción, o la teoría social de la subjetividad y su aplicación en el aula. En general, tienen como referencia la epistemología genética, los llamados estudios de caso o estudios basados en el método clínico, así como los movimientos científicos que reivindican el papel del sujeto, como la microhistoria, la microsociología, por ejemplo. Solo una beta de las que clasificamos en esta sección ha acompañado en todo el siglo pasado y en este que está cursando el desarrollo de la didáctica. Nos referimos específicamente a la psicología, cuyos desarrollos científicos contribuyeron notoriamente a la solidez conceptual del planteamiento didáctico. Dicha contribución apuntaló una explicación científica donde la didáctica comeniana tenía una extraordinaria intuición, como por ejemplo, solo enseñar una cosa a la vez, solo pasar a otro tema cuando el anterior ha sido comprendido, o solo enseñar lo que puede ser comprendido en determinada edad. Pero también, y hay que decirlo, el impacto de esta disciplina, es decir, la psicología, tuvo un cierto efecto negativo en cuanto contribuyó a la psicologización de la didáctica, llegando a desplazar el sistema de interrogantes didácticas por teorías del aprendizaje, de la motivación y de la instrucción. Los desarrollos de fin del siglo abren, en el aspecto psicológico, la mirada del sujeto visto como caso, como elemento singular que reclama, por supuesto, ser explicado. Pues bien, en primera instancia, comencemos hablando sobre la investigación de la enseñanza desde diversas perspectivas psicológicas. Los primeros desarrollos del conductismo, así como los principios de ensayo y error, la llamada ley del efecto, o bien las conceptualizaciones de la segunda generación a partir de las máquinas de enseñanza y los principios de enseñanza programada. Todos estos son ejemplos de diversas perspectivas psicológicas. Los estudios que se pueden efectuar desde las diversas teorías cognitivas, tales como epistemología genética, cognoscitivismo o el constructivismo, los que han contribuido a desarrollar una riqueza muy particular del campo de la enseñanza, también son diversas perspectivas psicológicas. Continuando en esta línea, podríamos afirmar que en la relación didáctica-psicología han existido 2 momentos. En el primero, los desarrollos específicamente psicológicos se aplican al campo de la didáctica. Un caso muy claro de ello puede ser una didáctica fundada en la psicología de Jean Piaget. Un segundo momento corresponde a la investigación, en el campo de la enseñanza, de un proceso cognitivo específico, empleando el bagaje conceptual de las teorías psicológicas.
Las aportaciones de estas teorías han influido tanto en el ámbito de la didáctica general como en el ámbito de lo específico. La noción de que el docente cubre un papel de andamiaje en la tarea de enseñanza. Esto es de Jerome Brunner. O el concepto de organizador avanzado, esto es de Ausubel, como un elemento básico en el ordenamiento interno de las estructuras conceptuales. O a Evely, por ejemplo, nos hablaba sobre el papel de la problematización y de la actividad interior como punto de partida en las tareas de aprender. O también las actividades de aprendizaje de introducción y desarrollo, frente a las que generalización y ampliación. Esto es proveniente de Taba, como adecuaciones de los principios de asimilación y acomodación de la teoría piagetiana. Como resultado de la aplicación de las teorías metodológicas, cognitivas del ámbito de la enseñanza, se han dado una modificación cualitativa de los procesos para abordar las llamadas didácticas específicas. El empleo de sus diversas perspectivas en el estudio de los procesos de construcción del conocimiento de cada una de las disciplinas ha permitido nuevos desarrollos en el ámbito de la explicación de estrategias de enseñanza. Ahora hablemos de la investigación etnográfica. Solo recuerda que la etnografía es un método de investigación social que estudia de manera sistemática la cultura de los grupos humanos. Este método de investigación consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos para así poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace. A partir de la década de los 60 se han desarrollado diversas perspectivas de investigación cuyo objetivo central es indagar sobre el aula escolar. Esto se manifiesta con el desarrollo de la microsociología, en particular el movimiento denominado la nueva sociología de la educación, así como la utilización de una serie de técnicas etnológicas aplicadas del campo de la antropología al ámbito educativo. Estas metodologías fueron empleadas para analizar diversas relaciones culturales que acontecen entre la escuela y una comunidad de su entorno. Y fue hasta mediados de los años 60 del siglo pasado que los etnógrafos educativos tomaron los sucesos en el interior del aula como objetos de estudio, en ocasiones relacionándolos con el ámbito escolar, pero desatendiendo la dimensión inicial que incorporaba la dinámica escolar a un proceso sociocultural particular. La investigación etnográfica se constituye hoy en día en una posibilidad de indagar sobre lo que acontece en el aula, y sus resultados necesariamente impactan temas didácticos. Si bien se puede reconocer que existen ciertas tendencias a abordar dimensiones sociales de la educación, no se puede negar los esfuerzos que también se realizan desde estas perspectivas para desarrollar estudios sobre aspectos donde se imbrica la cultura con los procesos escolares, e incluso, como hemos mencionado, diversas temáticas que tradicionalmente han sido desarrolladas por la didáctica. Ciertamente que el modelo de observación en el aula posibilitó la construcción de conceptos como el currículum oculto para señalar el conjunto de aprendizajes que de manera no intencionada promueven la escuela. Solo recuerda que se le llama currículum oculto a aquellos aprendizajes que son incorporados por los estudiantes aunque dichos aspectos no figuren en el currículum oficial. Según las circunstancias y las personas en contacto con los estudiantes, dichos contenidos pueden o no ser enseñados con intención expresa. Pasemos ahora a hablar sobre la investigación participativa y la investigación-acción. Dos aspectos guardan una estrecha relación. La primera, sobre la concepción de que el sentido de la investigación es mejorar la realidad, y la segunda es sobre la concepción de que son los propios actores quienes deben asumir un papel activo tanto en la tarea de indagación como en el compromiso por modificar la realidad escolar. Entre las principales propuestas de la investigación participativa se pueden enunciar el reconocimiento de que el propósito de la investigación es el conocimiento, así como la mejora de la calidad de vida, la necesidad de que los temas objeto de estudio sean elegidos en función de las necesidades sociales
y no de los intereses de los académicos y funcionarios. Y la aceptación de que el conocimiento social esté influido por juicios, valores e intereses personales de los investigadores, quienes además deben cumplir con un mínimo de objetividad. Una variante dentro de esta misma perspectiva de la investigación participativa es el enfoque de investigación-acción, construido desde el concepto lewiniano, en donde se puede considerar que los docentes se construyen en un eslabón para analizar la efectividad de los presupuestos que construyen un plan de estudios. El docente no formula las preguntas de investigación, sino que estas surgen entre las tensiones de lo que el plan de estudios propone que debe ser enseñado y lo que el docente percibe que no funciona en el contexto de su situación escolar. Se ha encontrado que la investigación-acción tiene muchos problemas para llevarse a la práctica. Unos se derivan de un problema teórico y epistemológico en donde se desconocen premisas básicas que son indispensables para realizar una tarea rigurosa. En particular, el desprecio a la teoría como elemento fundamental que permita tanto construir interrogantes originales como construir interpretaciones sólidas de la realidad indagada. En estos modelos suelen desconocerse las múltiples relaciones que subyacen entre el sujeto de indagación y el objeto de estudio. Surge un problema práctico derivado de la dificultad que tiene un docente para asumir su responsabilidad frente a la enseñanza y formación. Conjuntamente con las tareas de investigación, observar, registrar, recabar datos, etc. La investigación-acción y la investigación participativa pueden ser, en el caso del contexto de América Latina, un excelente medio de formación de docentes, tanto en un campo temático como en el ámbito de la investigación. Si los procesos de investigación surgen y se acompañan de investigadores establecidos que colaboren tanto en la construcción del problema y formulación de las preguntas como el diseño de instrumentos y análisis de resultados. Por último, hablemos de la teoría social de la subjetividad y su aplicación al aula. Esta perspectiva de investigación articula aspectos que provienen de una concepción grupal, como encrucijada entre la psicología y la sociología, donde se reconoce que todo individuo nace, crece y se desarrolla en un grupo. Y también de una concepción de la subjetividad que igualmente enlaza las perspectivas centradas en el individuo, la concepción mundo interno-externo del ámbito psicoanalítico, con una perspectiva social en la que se establece que los elementos sustantivos que caracterizan lo que denominamos subjetivo se encuentran profundamente anclados en un medio social. Su desarrollo es muy cercano a la teoría de las representaciones sociales. Su empleo en el campo de la didáctica atiende básicamente al estudio de las cosmovisiones o representaciones de los docentes o estudiantes sobre diversos acontecimientos en el escenario escolar. Para cerrar, estas metodologías de estudio se basan en crear condiciones para que la palabra del actor de la educación, es decir, docentes, estudiantes o directivos, sean producidas en el marco de una serie de contextos en los que se formulan frases cargadas de sentido, para lo cual se construye un guión de entrevista en función de diversas interrogantes conceptuales. Si bien esta forma de indagación es poco generalizada, permite acceder a un tema que, en la actualidad, es fundamental en el desarrollo de la didáctica y que en mundos anglosajones se concibe como los modelos de pensar de los profesores. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a que revises estos textos, que es de donde se obtuvo esta información.